El almuerzo escolar en USA es terrible y no saludable, o eso es lo de menos. Pues todos los días al hijo mío le daban macarrón y cheese. Yo le hacía almuerzo casero y lo segregaban, lo miraban raro. Gracias por comentarlo, Rosa. No voy a poder hablar del tema, pero porque el tema es la deuda. El problema es que en muchos países los almuerzos escolares en la pública son gratis. En otros países, pues en España, por ejemplo, si tienes transporte escolar, es decir, si estás lejos de tu casa, es gratis. Si tienes una situación económica difícil, es gratis. Si tienes una situación económica menos jodida, pues pagas. Puedes pagar un poquito, puedes pagar mucho, puedes pagar el total dinero, que son 4.50 diarios en Asturias, por el almuerzo de tu hijo. Por supuesto, el almuerzo cuesta muchísimo más, pero eso ya lo pone el gobierno. Pero lo que no se crea es una deuda brutal que hay en Estados Unidos, que llega a no darle de comer a los niños si no han pagado su deuda de almuerzos. Esto es lo que quería comentar, pero no lo tengo lo suficientemente desarrollado, pues lo vi y quiero mencionarla. Se lo vi a esta extraordinaria youtuber, que ella vive fuera de Estados Unidos, vive en Europa, anda en distintos países y tiene la capacidad de ver los problemas que tiene su país, que muchas personas dentro de su país lo han normalizado tanto que no se dan cuenta que es un grave problema, ¿no? Entonces, probablemente hablemos de ello después, si no le haremos algunas de las otras cosas que esta chica ha ido estudiando, investigando, encontrando datos, vertebrando como una presentación seria, no como una opinión lanzada nada más al aire, aunque también son muy divertidas las opiniones lanzadas al aire de muchos estadounidenses que ahora se están recopilando, de gente que está en Francia y descubre que si la atropellan no tiene que pagar la ambulancia, no tiene que pagar el hospital, no tiene que pagar nada. Y que si vive en España, pues tampoco tiene que pagar nada, ¿no? Y que en Estados Unidos todo cuesta. Y yo he llegado a ver escenas de un herido que lo tratan de subir a la ambulancia y él se baja y corre con su herida porque no tiene dinero para pagar la ambulancia, y si lo suben a la ambulancia para llevarlo, aunque sea 2 calles, al hospital, lo van a destrozar financieramente, ¿no? Ay, la sanidad que quiere el PP para nosotros. Dice Rosa Tempa, no sabía que les daban hasta que compré el famoso almuerzo. Es una bomba de colesterol y conservantes. Sí, alguien lo decía. ¿Quién fue el otro día que veía uno de estos almuerzos escolares en Estados Unidos y decía que era más saludable masticar una barra de uranio enriquecido? Que me parece que es una exageración, pero vamos, que sí es alarmante.